ejemplo para que comprendas mejor qué es lo que vamos a hacer en este tema 2. Mira, el ejemplo es el siguiente. Tenemos esta función x que es continua, es decir, no se interrumpe su gráfica. En el intervalo cerrado 0,4. Estamos considerando el extremo 0 y el extremo 4. Y me preguntan por el área de este triángulo. Es el área que está debajo de la curva de esta función. Bueno, el área de un triángulo yo sé cómo calcularla. Base por altura entre 2. ¿Cuánto mide la base? Pues 4. ¿Cuánto caminé del 0 al 4? 4. ¿Y cómo puedo saber la altura? Recuerda que la función te dice la altura. Recuerda que una es para x y la otra es para y. Si estoy parado en 4, es decir, cuando evalúo f en 4, pues obtengo 4, porque lo que diga aquí la x lo debo de colocar acá. Si coloco el 4 aquí, coloco el 4. Entonces, la altura también vale 4. 4 por 4, 16. Entre 2, 8 unidades cuadradas. Este es el área exacta debajo de esta curva. Pero esta es una figura regular. Es un triángulo, ¿vale? Pero si lo hiciéramos como te fui explicando, al área de este triángulo lo aproximamos rectángulos. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Al intervalo donde estoy definiendo la función, debo de dividirlo en partes iguales. Observa que aquí lo dividí de 1 en 1, es decir, cada ancho de cada rectángulo vale 1, ¿vale? Y bueno, ¿cuál va a ser el área aproximada pues de este triángulo? Yo ya sé que es 8, pero sé que el área va a ser el área del rectángulo 1 más la del rectángulo 2 más la del rectángulo 3. Fíjate bien que el área del rectángulo es base por altura. ¿Cuánto te dije que medía cada una de las bases del rectángulo? 1. El área del primer rectángulo sería base, que sería 1, por la altura. Pero fíjate bien aquí en la altura. La altura se da con la función evaluada en este punto. ¿Te acuerdas cuando veíamos lo de dominios? De que veía si el punto correspondía a su dominio, es decir, que me paraba en este punto y veía hacia arriba, y si veía algo o chocaba la línea que punteaba con la función, es que sí pertenecía al dominio. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando estés parado en un punto, volteas hacia arriba y te va a decir cuánto vale la altura, o bien hacia abajo y cuánto vale la altura. Mira, por ejemplo, f de 1, por eso lo señalé aquí con una flechita, me dice, estoy parado en el 1 y esta es su altura, porque la función me va a decir cuánto es la altura, como acá, mira, si estaba parado en el 4, me dijo que la altura era 4. Siempre debemos de observar la función que nos están dando. El rectángulo 2 es base, que es 1 por la altura. Ojo, no te vayas con la finta de que la altura del rectángulo 2 es el 3, porque el 3 sobrepasa, mira. Aquí, este es la altura del rectángulo 2, por eso voy a poner f de 2, ¿vale? Y por último, el área del rectángulo 3, la base que es 1 y la altura que es el 3, es decir, f evaluado en 3. No voy a poner 4 porque el 4 ya no continúa su rectángulo, ¿vale? Fíjate bien que todas las bases de los rectángulos son iguales, las puedo factorizar. Siempre todas las bases de los rectángulos que vamos a hacer van a ser iguales, es decir, el ancho del rectángulo. ¿Cuánto vale f de 1? Lo que te decía, si aquí en el paréntesis coloco 1, pues lo que diga acá. ¿Cuánto vale f de 1? 1. ¿Vale? Si aquí dijera x más 1, si aquí le pusiera 2, 2 más 1, pues me da 3. ¿Vale? Vamos a ir haciendo más ejemplos. ¿Cuánto vale f de 2? Si aquí coloco el 2 y veo la x, pues vale 2. ¿Cuánto vale f de 3? Pues coloco el 3 dentro del paréntesis y vale 3. Entonces, 1 más 2 más 3, pues me da 6. 1 por 6, 6 unidades cuadradas. ¿Ves cómo se me aproximó a mi resultado original? Pero, ¿qué pasa ahora si hago los rectángulos de base más pequeña? Es decir, los hice a la mitad. Mira, 1 medio, 1, 3 medios, 2. ¿Vale? Si ves, la aproximación se va a acercar más.
Todos los rectángulos tienen de base un medio, por eso lo factoricé desde el principio. ¿Y cuáles van a ser las alturas? Ah, mira, va a ser f de un medio, f de 1, y no me voy a ir con la finta hasta el 4, porque el 4 no llega. Si ves, en los ejemplos que estamos haciendo, el último, el rectángulo no llega, es en el penúltimo. ¿Hasta cuál voy a parar? Hasta el f del 7 medios. Ya estás viendo que aquí hay muchas sumas. En lugar de escribir muchas sumas, lo voy a compactar con la notación de sumatoria, porque ahorita estos fueron poquitos rectángulos, va a haber muchos más. ¿Cuánto vale nuevamente f de un medio? Aquí coloco un medio, un medio. Coloco 1, 1. Haciendo esta suma y multiplicándolo por un medio me da 7 unidades cuadradas, que aproxima mucho más al resultado. Ya que comprendimos un poco más acerca de las aproximaciones de las áreas bajo la curva, lo voy a escribir en general, cómo se aproxima una superficie o una área con rectángulos. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, los puntos claves, es que es los anchos del rectángulo y la función hasta que los lleguemos a hacer muy pequeños. ¿Cómo calculamos el ancho de los rectángulos? Muy fácil. Medimos el intervalo, por ejemplo, el punto más lejano menos el más cercano, 4 menos 0, 0. Y de ahí lo vamos a dividir entre el número de partes iguales que querramos. En este caso yo lo dividí en 4 partes iguales, por eso cada parte salió de 1. En este caso lo dividí en 8 partes iguales, por eso el ancho de los rectángulos fue de 1 medio. Entonces a continuación déjate muestro la definición del área bajo la curva. El área bajo la curva, dada una función continua y un intervalo cerrado, pues se calcula como el límite de esta sumatoria finita, donde f de x k-1 son las alturas. Recuerda que eran las alturas. ¿Y por qué k-1? Porque recuerda que agarrábamos el anterior, no donde estaba parado el intervalo, ¿vale? Delta de x va a ser el ancho de los rectángulos. ¿Cómo se calcula el ancho de los rectángulos? Pues se va a calcular b menos a, es decir, la distancia o la longitud del intervalo, el punto más lejano, menos el de donde empecé, dividido entre el número de partes que yo quiera, es decir, de 8, de 12, de 16, ¿vale? ¿Y por qué un límite? Porque lo que te dije es que cada vez van siendo más rectángulos, es decir, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, es decir, cuando ya son muy delgaditos, están muy pegaditos, pues se aproxima exactamente al área. Es por eso que calculamos la suma de las áreas de los rectángulos, y cuando esto se va a infinito, es decir, una serie infinita aquí, pues esto es el área bajo la curva. Y a las sumas que son de este tipo se les llama sumas de Riemann, en honor a, pues, el matemático Bernard Riemann, ¿vale? Bueno, les voy a dejar algunos ejemplos, bueno, ejercicios para que ustedes practiquen la aproximación de las áreas bajo la curva. Esto pónganlo en su formulario y que no se les olvide qué es cada uno de los elementos que mencioné. Para finalizar, te voy a dejar estos ejercicios. Estos ejercicios los vas a ver en tu formulario de Classroom. Hay que hallar el área bajo la curva, aproximarla de la función f de x cuadrada con los anchos de los rectángulos igual a 1. Tú dibújale los rectángulos de distancia 1 del intervalo cerrado 2,6. En el ejercicio 2, la función es x al cubo y quiero los rectángulos de ancho igual a 1 medio. La función pues está definida en el intervalo 1, 5. En esta la función es menos x cuadrada y ahora te lo puse del lado izquierdo. Te podrás preguntar, pero ¿cómo si yo estoy acostumbrado a hacerlo del lado derecho? Es exactamente lo mismo. Quiero que calcules, aproximes el área bajo la curva con ancho de los rectángulos igual a 1.
Aquí te los dibujé los rectángulos. Aquí es -3, -2, -1 y el 0. Ojo, fíjate muy bien cuál es la altura de los rectángulos. Te los señalé con flechitas, ¿vale? Entonces, realiza estos ejercicios para que puedas contestar el formulario de Google, ¿vale? Entonces, sin más por el momento, nos vemos la siguiente clase. Bye.